Vamos a cambiar completamente de tema. Tras la intervención del Banco Central, el precio del dólar se ha mantenido a la baja en nuestro país, bordeando a esta hora los 891 pesos. ¿Cuáles son las proyecciones de la divisa estadounidense para los próximos días? También el contexto que influye acá. Esto y más se lo preguntamos a Felipe Berger, economista y académico de la Universidad del Desarrollo. Felipe, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, buenos días. Mucho gusto, Nicolás. Encantado. Encantado también. A ver, poniendo también en contexto, tras las sucesivas bajas que ha tenido el dólar, en algún minuto estar en 1.050 pesos, bajar de la barrera a los 900 pesos, hoy está subiendo, pero ha moderado el alza principalmente por temas internacionales. Y eso quería preguntarte primero, Felipe. El dólar va funcionando por distintos factores. La caída importante que hemos tenido, intervención del Banco Central, 25.000 millones de dólares, también alza en el precio del cobre, pero hoy está siendo influenciada por temas geopolíticos, la situación de Nancy Pelosi y Taiwán, donde se mantiene en tensión. ¿Así funciona esto? Así es, efectivamente. Tal como señalas tú, el dólar es un activo de refugio. En ese sentido, cuando hay algún grado de turbulencia o, por ejemplo, cuando hay alguna incertidumbre en el mundo, las personas toman o ejercen posición en dólares. Esto significa que piensan de alguna manera cómo convertir parte de sus ahorros, por ejemplo, que están en moneda local, ¿cierto? Y dolarizarlo, dado la inestabilidad que puede haber en las distintas economías. Es decir, hay muchos factores que de alguna manera explican por qué el dólar es una moneda tan volátil. En el caso chileno tenemos la incertidumbre interna, tenemos también todo lo que se genera producto de que estamos a prácticamente un mes del plebiscito. Entonces hay varias, digamos, antecedentes que explican por qué ha habido volatilidad y tal como señalabas tú, se ha observado en el último tiempo un retroceso importante a propósito de la intervención que el Banco Central materializó. Vamos a ir a eso, pero también en un aspecto bien pedagógico creo que es relevante comentar esto. Siempre cuando hablamos de tipo de cambio nos concentramos en el dólar, en la moneda norteamericana, pero aquí hay una paridad con el peso chileno. Hay un comportamiento también del peso chileno que va de alguna manera impulsando o afectando al dólar. Se habla de depreciación. ¿Cuáles son los factores que hacen que la moneda chilena se deprecie en estos tiempos, Felipe? Bueno, efectivamente, cuando uno habla de paridad de moneda, uno puede referirse a distintas monedas. O sea, por ejemplo, ¿cuánto vale hoy día el peso con respecto a otras monedas, como por ejemplo el dólar, el euro? Efectivamente. Y uno, el ejercicio más simple que hace para explicar a los teleauditores es que uno dice, mira, hoy día para yo adquirir un dólar más o menos necesito como 890 pesos, un poquito menos de 900 pesos. Y eso responde también al fenómeno que señalabas tú, que efectivamente el peso chileno ha perdido fuerza con respecto a la moneda, a la divisa americana. Lo mismo ha ido sucediendo con otras monedas latinoamericanas, como son, por ejemplo, el peso argentino, que se han devaluado. Y eso se explica principalmente por las razones que yo te comentaba de la incertidumbre que hay acá en el país. De hecho, si uno, por ejemplo, tomara una ecuación de tipo de cambio, y hoy día estamos observando un tipo de cambio en torno a los 890 pesos, lo más probable, y se eliminase el componente interno de incertidumbre, ¿cierto? El tipo de cambio debería estar 200 pesos menos, o sea, debería estar en torno a los 600 y tantos pesos. Es decir, hay una, digámoslo así, inestabilidad propia del país, ¿cierto?, que se va a someter a un proceso constituyente de aprobar o rechazar una nueva constitución, la incertidumbre también que genera una reforma tributaria donde algunos incentivos para invertir no quedan muy claros. Bueno, todo eso genera que de alguna manera la moneda chilena sea de bajo rendimiento con respecto a la divisa americana, por supuesto. Ahora, hablemos un poquito de lo que ha sido la intervención. Uno a la rápida diría, bueno, la intervención tuvo efecto, porque efectivamente de haber llegado un minuto a 1.050 pesos y estar hoy en 890 pesos, hay varios factores, pero si nos quedamos en la intervención de 25.000 millones de dólares del Banco Central, ha sido efectiva. ¿Esto se puede mantener con este programa de venta? A ver, hay que tener una cosa en claro también y dejarla muy, muy nítida. No es que el Banco Central de la noche a la mañana sale y pone 25.000 millones de dólares en la economía, ¿no? Esto no funciona así, sino que existe un calendario de cómo va a ser la intervención, y la intervención es una intervención que va siendo parcelada, Claro, que va siendo de alguna manera en el tiempo. Y a partir de esto el Banco Central dice, ok, sigo manteniendo la intervención o de alguna manera la voy frenando.
insisto, no es que el Banco Central va de un momento a otro y pone en la economía 25.000 Claro. millones de dólares, sino que hay un calendario y que es parcelado. ¿Por qué se hace así? Porque de alguna manera se va viendo el efecto que puede haber en el mercado cambiario y de alguna manera a partir de eso el Banco Central va quitando o va poniendo los estímulos necesarios para que la moneda, digamos, se vaya conteniendo. Claro, es un punto bien relevante. No es que los tire de una, digamos. De hecho, recuerdo yo que Así cuando se hizo es. el anuncio, se confirma que iba a comenzar esta intervención. El mismo día ya había una caída importante del tipo de cambio por la señal, que es un componente relevante de la medida finalmente. Así es, así es. Y lo otro que hay que dejar en claro con respecto a la intervención, que es parcelada por una parte, pero también hay distintos mecanismos. O sea, hay unas que son operaciones a futuro, entonces no es que el Banco Central de una desembolsa 25.000 millones de dólares. Y para tener una idea, un contexto, el Banco Central a junio de este año más o menos tenía como 45.000 millones de dólares en reserva. Es decir, el Banco Central tiene suficiente reserva como de alguna manera hacerse cargo de los compromisos que está, digamos, sosteniendo. Ujú. Ahora, Felipe, en ese punto, tú decías, hay una situación progresiva, un balance, una evaluación, y esto va a ser importante, pero ¿en qué afecta, y quiero ver este punto, esta volatilidad que ha registrado y ha experimentado en el último tiempo el tipo de cambio que finalmente hace que el Banco Central intervenga? ¿Y qué significa que ahora tengamos un dólar en 890 pesos y no en 1050 como llegó el pique en algún minuto y hace poco, hace 2 semanas y media? Así es. Bueno, muy sencillo, Nicolás. Esto tiene que ver con que de alguna manera la mayoría de los precios que nosotros consumimos en el país, por ejemplo, para hacerlo más coloquial, las lentejas que uno consume, los porotos, muchos alimentos, entre ellos los combustibles, son bienes importados. Y por lo tanto, al subir el tipo de cambio y llegar a niveles de 1.050 pesos y hoy día retroceder, ¿cierto? Y encontrarse en torno a los 890 pesos, significa que las cosas que nosotros consumimos, bienes importados, se encarecen o de alguna manera cuando cae el tipo de cambio se abaratan, ¿cierto? Y por lo tanto hay un efecto muy, muy directo en lo que es la inflación, en lo que es el costo de vida. Para hacer un ejemplo muy sencillo, supongamos que una familia, ¿cierto?, viaja, por ejemplo, de vacaciones o viajó ahora de vacaciones hacia el extranjero y gastó, por dar una cifra, gastó $100, Ujú. ¿cierto? Si gasto $100 a un tipo de cambio de 1.000 pesos, gasté 100.000 pesos. Si Claro. gasto $100 al tipo de cambio de 890, me gasté 89.000 pesos. Por lo tanto hay un efecto súper inmediato que se traduce de manera positiva en el bolsillo de la familia. Y hay un punto acá, porque finalmente también va definiendo otros gastos, por ejemplo, el costo de la energía. Sabemos que somos importadores netos Así de es, petróleo, que se refina a los distintos así es. combustibles, y eso siempre va a ser en mirada a dólar, no en mirada de peso. Claro, claro, efectivamente, efectivamente. Como bien señalas tú, el petróleo, el gas, muchos insumos que nosotros requerimos consumir, ¿cierto? Y que no son producidos, por supuesto, están supeditados a las volatilidades cambiarias. Claro. Ahora, ¿cuál es la proyección que se puede dar? Es bien difícil proyectar lo que pasa con el dólar, Felipe, pero hoy día está subiendo por temas internacionales geopolíticos propios de la moneda norteamericana de Así Estados es. Unidos, pero ¿podría seguir cayendo el dólar en Chile? A ver, va a depender, pues, ¿de qué va a depender? De lo que suceda el próximo plebiscito, ¿cierto? Si obviamente gana el apruebo, lo más probable es que eso va a generar un poquito más de volatilidad y vamos a ver que el dólar va a subir, por una parte. Por otra parte, si gana el rechazo, ¿cierto? Ahí deberíamos ver una cierta moderación. Obviamente ya se instaló el tema políticamente de que hay que reformar la constitución actual, ya sea por una vía o por la otra vía. Entonces, en los dos escenarios hay una cierta incertidumbre, que es que la constitución actual hay que reformarla y por lo tanto nos tenemos que enfrentar a un nuevo marco, digámoslo Ujú. así, regulatorio, legislativo, que de alguna manera tiene que delimitar muy nítidamente cuestiones importantes como son, por ejemplo, inversión en largo plazo, como son, por ejemplo, sistemas de salud, etcétera. Y a partir de eso, obviamente, tener claridad de qué va a ocurrir en esta economía y ver cómo ante ese escenario reacciona la divisa americana. Felipe Berger, economista y académico de la Universidad del Desarrollo. Te liberamos, Felipe. Muchísimas gracias por acompañarnos y la explicación. Que te vaya muy bien. Gracias a ti, Nicolás, encantado. Buen día, nos vemos. Chao.